clase. Bienvenidos a todos los que ya están en línea. Empezamos en 7 minutos. 8 minutos. A las personas que ya nos están viendo en Facebook, no se desesperen. Empezamos en unos minutitos. Gracias. Bienvenidos todos los que ya se conectaron. Empezamos en unos minutitos. Gracias.
Bienvenidos a todos. Empezamos en 2 minutos. Bienvenidos a todos. Estamos una vez más con Yael Guzik para hablar sobre la Biblia en femenino. Esta es la 4ª entrega y le doy la bienvenida a Yael. Yael, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme otra vez. Antes que nada, Alberto, te agradezco mucho tu apoyo ahí en el control técnico y como siempre antes pido una disculpa si en algún momento se nos atora la parte técnica, a veces nos supera, pero espero que todo pase bien y no tengamos ningún problema. Pues también quiero agradecer a la Keile que me da la oportunidad de que ustedes me reciban en su casa y por supuesto agradecerles a ustedes que comparten mis clases y que me escuchan con interés. Voy a compartir mi pantalla para empezar mi clase y contarles un poco de qué es lo que vamos a hablar hoy. Es uno de los capítulos más difíciles y más conflictivos que tiene el Tanaj. Y bueno, comparto mi pantalla para platicarles un poco, espero ahí la ven. Antes de empezar, de verdad me interesan mucho sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Por favor, no duden en hacérmelas llegar porque para mí es importante recibirlas. Y bueno, para entrar en materia, ¿ok? Hoy vamos a hablar de este capítulo tan controvertido. Dice Jueces 19, porque ese es el número del capítulo que trata sobre Levita y su concubina, aunque en realidad este capítulo pertenece a una serie de capítulos y vamos a hablar de los siguientes, del 20 y del 21, y con estos 3 capítulos el libro de Jueces va a darse por terminado. Y bueno, son capítulos que, como vamos a ver, sobre todo el 19, difiere un poco en su forma narrativa de los capítulos del libro de Jueces. La clase pasada que entré un poco más en materia sobre de qué habla el libro de Jueces, vimos que el libro de Jueces está lleno de momentos bélicos, de momentos incómodos. La clase pasada hablamos de este sacrificio de Jefté a su hija, la sacrifica. Entonces, no está exento de momentos que nos perturban. Y pues temo decirles que si se perturbaron en el capítulo pasado, pues en este todavía más. Tiene todos los elementos de
no solo de una buena novela, sino de una gran serie de televisión con todos sus detalles terribles. Okay. Bueno, creo que es importante, y bueno, voy a asumir que la mayoría de ustedes no conoce el texto, y creo que si estuviéramos en una clase frontal, les pediría que abrieran su Tanaj, su Biblia, y que juntos leyeran conmigo el texto, porque me parece que es muy importante el lenguaje del texto, la forma que el texto nos narra la situación, y por eso, antes que narrarles en breve la historia, prefiero que la leamos juntos y luego regresemos a los detalles que son importantes para aclararlos, para analizarlos. Así que le voy a dar el comienzo. Y el libro de Reyes tiene este leitmotiv que dice, y también aquí en este texto empieza así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así va a terminar y así va a empezar, y es importante que mantengan en su mente esta frase porque vamos a regresar a ella más tarde. Y empiezo con la exposición del texto, que así habla. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos, perdón, no lo voy a mover acá, y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline ese día. Y comieron ambos juntos. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien les acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa.
Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Es decir, este hombre que es de Efraín, los invita a pasar ahí la noche, o sea, les va a ofrecer su casa, y él le dice, yo no necesito comida, solo necesito un lugar para dormir, ¿ok? Y el hombre anciano dijo, pase a contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Les recuerdo que conozcamos quiere decir para que abusemos de él sexualmente, ¿sí? Para violarlo. Entonces, el anciano les pide que no lo violen y les dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os lo sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Es decir, el hombre que lo recibe en su casa le dice, no lo violen a él, violen a mi hija y a la concubina, pero a él no lo toquen. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos en el umbral. No sabemos si está muerta o no. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Pues así termina el capítulo 19, con este evento tan terrible. Explico un poco por si alguien tiene alguna pregunta. Veo aquí, no, ok. Lástima que no los estoy viendo porque me gustaría ver las reacciones de la gente que está conmigo, porque la verdad es un terrible capítulo, súper dramático. Vemos aquí a este hombre que toma a su concubina y permite que abusen de ella muchos hombres, o sea, que haya una violación masiva, y luego, que no sabemos si la mata él o ya llega muerta, la parte en pedazos y los va a ir a repartir por Israel. Me parece que hay una pregunta. Si quieres abrir el micrófono para... No es una pregunta, es nada más un comentario con respecto al texto, porque tú dijiste, lo engañó en el texto. Sí. En el texto dice Vayizna. Si no te importa, no. Voy a entrar en los detalles del texto un poco más tarde. Perdón. No, está perfecto, qué bueno que lo señalas, gracias, pero sí lo vamos a analizar. Por eso dije, quiero contar la historia completa
¿no? Porque asumo que la mayoría de la gente no conoce el texto, yo sé que tú sí. Y luego vamos a entrar en los detalles, sobre todo lingüísticos, para que veamos esos detalles. Así que, pero sí, muy, muy bienvenido el comentario. Continúo entonces, ¿sí? Pensaríamos que aquí acabó la cosa. Vamos a, ahora sí muy resumidamente, vamos a ver cuál es la consecuencia, porque ahí quedó el capítulo 19, vamos a ver qué pasa con el capítulo 20 y el 21, porque es importante notar que este es un drama personal, familiar, que le pasa a esta familia, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias. Entonces sigo compartiendo la pantalla para ver qué pasó después. Sí la vemos ahí, ¿verdad? Ok. Siguiente capítulo, y ya así más resumido. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galad. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, es decir, listos para luchar, ¿sí? Él le reparte los pedacitos de la mujer, se los manda a todos los Shvatim, a todos las tribus, y les dice, esta injusticia me hicieron y hay que levantarse en armas y vengarnos, ¿no? Entonces los hijos de Benjamín, que hay que decirlo, Benjamín son un pueblo bastante aguerrido, como ya vimos, aunque no fueron todos los de Benjamín, sí vemos que la gente de Benjamín es tan aguerrida que el rey Saúl va a salir de la tribu de Benjamín. Luego vamos a ver dónde está cada uno ubicado geográficamente para que se den una idea. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mitzpah y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Entregad, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Esto dicen el resto del pueblo, ¿no? Todas las otras tribus le dicen a Benjamín, entreguen a aquellos hombres que hicieron este crimen para que pasen a la justicia. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear con los hijos de Israel. Como les decía, eran muy aguerridos, eran muy fuertes, eran muy salvajes. Entonces ellos deciden que van a pelear contra todo Israel. Y bueno, hay todo, me salté todo el capítulo porque es bastante complejo. Todas las tribus de Israel van con Dios y le preguntan si deben de salir a luchar contra los de Benjamín, y Dios les dice que sí. Y después de dimes y diretes, donde a veces pierden una batalla, ganan otra, etcétera, los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado, es decir, mataron a todos. Asimismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hicieron una masacre absoluta. Casi prácticamente, terminan con la tribu de Israel, de Benjamín, perdón. Y entonces, después de haber hecho esta masacre tan terrible, esta guerra entre hermanos, ¿no? Ya vimos en el capítulo pasado que entre
Efraín y Menashe se da una pequeña guerra. Todo el tiempo hay estas estas guerras, estas trifulcas entre las tribus, pero una guerra civil, ¿no?, entre hermanos a esa magnitud no la había habido. Entonces, aquí la vemos así abiertamente. Y entonces, cuando empieza el capítulo 21, que va a ser el capítulo final, dice, el pueblo de Israel se da cuenta de esta cosa tan terrible que hicieron y dicen, oh Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y entonces se arrepienten y dicen, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu, ¿no? Se arrepienten, dicen, pues ahora que hicimos, prácticamente aniquilamos una tribu de Israel, y que va a ser Benjamín, ¿no? Se sienten muy acongojados. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Quedaron muy pocos, pero entre las cosas que dicen es que al principio del capítulo es que todos juraron, como dice aquí abajo, por nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. No, juraron que ninguna de sus mujeres se podía casar con ninguno de Benjamín. Esto pasa al principio, yo ya nada más lo señalo aquí al final. Entonces, si no les podemos dar mujeres y quedaron muy pocos, se va a acabar la tribu. ¿Qué podemos hacer? Pues llegan a una solución que a nosotros nos va a parecer todavía más terrible, si es que podría. Dicen así aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Shiloh, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, ir y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Shiloh a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Shiloh e idos a tierra de Benjamín. Es decir, agarren a las hijas de Shiloh que están ahí, que bajan a bailar, no sé qué, ráptenlas, ¿sí?, secuéstrenlas y hagan las suyas y así van a tener hijos. Es decir, una autorización casi prácticamente de una violación, ¿no? Suena completamente desfachatado. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y el capítulo termina, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que como les dije antes, es el leitmotiv, ¿no?, del libro de Jueces. No hay un rey en Israel, lo que significa no tenemos un liderazgo en Israel, cada uno hace lo que piensa y nos demuestra la absoluta anarquía que hay en el reino de Israel. ¿Ok? Y esto es, en resumen, los 3 capítulos, el primero no tan resumido y el segundo y el tercero pues mucho más resumidos. Pero bueno, ahora pasemos al análisis de los capítulos y sigo compartiendo mi pantalla y por supuesto si tienen alguna pregunta escríbanla en el chat para que yo la pueda ver y entonces trataré de contestarlas. Bueno, primero que nada, como les dije, hay estos 3 capítulos y todavía yo diría que los 2 capítulos anteriores, por lo menos el 18 y el 17 también, no me metí en ellos, pero son parte de esta serie de capítulos con los que va a terminar el libro de Jueces. Pero bueno, vamos a concentrarnos en estos, que no son una unidad, el 19 no es una unidad, forma parte de estas 3 narraciones, Jueces 19,
la guerra entre Israel y la tribu de Benjamín, que es Jueces 20, donde se describe perfectamente esta guerra, y el capítulo final, la violación de las mujeres en Shiloh. ¿Ok? Que por supuesto, yo le llamo la violación de las mujeres y es lo que es, pero hay que decirlo en la visión del Tanaj, no está percibido como una violación. ¿Ok? Pero bueno. ¿Cuáles las características del texto con respecto al libro de Jueces? ¿Sí? Aquí vemos que a diferencia de todos los demás capítulos en el libro de Jueces, no vemos un juez. No hay un juez que viene, si se acuerdan la clase pasada hablamos de este ciclo donde el pueblo de Israel peca, se asimila o adopta costumbres paganas, ¿no? Bien, le lloran a Dios, Dios les manda un juez, el juez los salva y el ciclo vuelve a suceder. Aquí no vemos para nada este ciclo, no vemos a un juez, no hay este pecado contra Dios de Abodá Zará, de adorar a otros dioses, y a diferencia de los otros capítulos, el pueblo aquí está unido. Todos los de Israel en contra de Binyamin se reúnen, ¿no?, como un solo hombre. Entonces habría que preguntarse cuándo nos unimos como un solo hombre, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Si es lo correcto o no. Bueno, como les decía, vamos a entrar en materia. Los personajes son anónimos. Está el levita, está su concubina, ¿sí? El padre, el señor de Efraín, no tienen realmente un nombre. Y sabemos que en la tradición del Tanaj, perdón, pero aquí tengo mis... en la tradición del Tanaj, el nombre es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos describen el nombre? Implica mucho también a nivel de la narración literaria. Cuando tenemos un nombre, es muy fácil acordarnos de quién están hablando. Cuando no tenemos un nombre, el narrador se ve forzado, y sabemos que el lenguaje bíblico es muy escueto, no hay tantas descripciones. Sin embargo, aquí, cada uno de los personajes son descritos a través de sus acciones. Son muy importantes sus acciones, no su nombre, sino sus acciones. Sin embargo, los lugares no son anónimos, no es de un lugar, es exactamente están en Betel o están en Judá, están en Hebrón, están en los lugares exactos. Y aquí les puse un mapa para que se den cuenta, ¿no? A ver, aquí lo señalo. Aquí está, él es de Efraín, el levita. Ella se va hasta Judá para ver a su papá, ¿no? A quedarse en casa de su papá, y tienen que cruzar a fuerzas por Benjamín, y donde está Jerusalén. Que aclaro, Jerusalén en ese momento no es parte de Israel, hasta que la conquista el rey David. Jerusalén es una ciudad de extraños, de extranjeros, ¿ok? Lo cual, pues, obviamente aquí hay una ironía, porque el señor levita no se quiere quedar entre los extranjeros porque le puede pasar algo, y ¿dónde le pasa algo? Justamente en el lugar de los propios, ¿no? Ahí tenemos una de las ironías del texto. Bueno, empezamos con la posición social de cada uno. El levita ya de entrada, aunque no tiene un nombre, pues tiene una posición, porque la tribu de Leví tiene una función determinada. Y su concubina, por supuesto, ya implica un lugar un poco menor, no es su esposa, es su concubina. Quiere decir, o el texto nos sugiere, que hay otra mujer, probablemente, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que considerar el concubinato no como lo vemos hoy en día, sino como se veía en ese momento, que
la mujer concubina tenía prácticamente los mismos derechos que la esposa. Sin embargo, una cosa es la ley y otra cosa es la cultura popular, ¿no? Entonces, aunque tuviera los mismos derechos, tal vez la gente la menospreciaba o no tenía el mismo estatus que una esposa, ¿ok? Pero bueno, aquí, obviamente, no hay personajes buenos. Todos, absolutamente todos, tienen cola que les pisen. Ninguno es bueno y ninguno puede decir que es inocente. Empecemos por el levita, ¿ok? Para mí, la parte, digo, de por sí, y me voy a regresar un poco al texto para que lo revisemos, pero para mí la parte más terrible es cuando ya violan a su mujer, además que la ofrece, la toma y se la lleva para ofrecerla, en la mañana siguiente, y la están violando toda la noche, parece que el señor duerme muy tranquilamente, se levanta, no tuvo pesadillas, no estuvo atento a ver qué pasaba, no trató de salvarla, no. Se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Ya se le había olvidado que puso como carnada a su propia mujer. A esa misma mujer a la que había para convencerla que regrese a su casa, ¿no? Entonces, primero aparentemente la quería mucho y después se le olvida que la dejó ahí, ¿no? La encuentra tirada con las manos en el umbral, ¿no? No sabemos, y el texto yo creo que a propósito es ambiguo. No sabemos si ella ya estaba muerta o él la terminó de matar y la cortó en pedacitos o se murió cuando la puso en el burro para llevarla de regreso a su casa. ¿Ok? Y un comentario, ¿no? Este es un texto que habla de un viaje, el hombre de un señor que empieza su viaje en Efraín, termina en Judá y regresa a su casa. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa a él y qué le pasa a ella? Ella ya no regresa, obviamente. Bueno, la concubina y el comentario de mi mamá muy adecuado, y digo que es mi mamá porque es mi mamá, y gracias a tus comentarios, Ma, como dicen en hebreo, Ini Moratí, así que de ella es de quien aprendo, y efectivamente el texto habla de la concubina y dice le fue infiel. En hebreo dice tizna, tizna alav. Quiere decir, viene de la palabra snut, prostitución, que no deja claro qué pasó ahí. No sabemos si le fue. Sí, en la traducción dice que le fue infiel y aparentemente algo no estuvo correcto. Sin embargo, él va a tratar de convencerla que regrese. Entonces, ¿por qué digo que es ambiguo? Porque una mujer que le es infiel a su esposo, la pena era de muerte. Y no solo no la matan, sino que él va por ella a traerla de regreso. Entonces, aunque no queda claro completamente qué es lo que ella hizo, si es que le fue infiel o se portó mal o algo hubo ahí, sí nos sugiere que ella no es esta mujer virtuosa y perfecta, ¿no? Que atiende a su esposo perfectamente. ¿Ok? Y eso es la importancia de la palabra Disney. Así que ella también no quiere decir, por supuesto, que lo que le pasa lo merece. Pero como dije antes, ningún personaje es completamente limpio, virtuoso. Todos tienen cola que les pise. El padre de la muchacha. El padre de la muchacha, bueno, aparentemente es un hombre muy amable, ¿no? Que quiere que se quede su yerno y su hija en su casa, ¿no? Los invita, quédate un día más. Nos recuerda, y no sé si a ustedes les recuerda, a mí completamente, Abraham Avinu, ¿no? A esta
esta tradición tan importante de Achnasat Orhim, de recibirlos, de lavarles los pies, de darles de comer. Y lo leo para que si no se acuerdan, yo se los recuerdo, en Génesis 18, cuando vienen los ángeles a casa de Abraham, ¿cómo los recibe? Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo: señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Digo, el eco, el lenguaje, la redacción es muy parecida, y si no, vamos a regresarnos al texto que estamos leyendo, que nos ocupa, para volverlo a leer. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis, ¿sí? Y se levantó y pasen aquí la noche, por favor, ¿no? Quédense aquí, no se vayan. Bueno, ¿qué podría estar mal con esa postura, ¿no? Al contrario, los está invitando, les está ofreciendo para que se queden con él. Pero hay un poquito demasiada insistencia, un poquito too much, ¿sí? Cuando en el caso de Génesis 18, los ángeles se levantan porque ya se tienen que ir, Abraham los acompaña a despedirse. Y aquí la insistencia del suegro es un poquito too much, un poquito demasiado, ¿no? Incluso se queda un día, se queda 2 días, 3 días, ya el 5.º día, pues ya los tiene que dejarse ir. Pero además, esta insistencia hace que ellos salgan ya prácticamente de noche. Y entonces, no, aunque sea sin querer, y aunque obviamente él no pretendía que les pasara nada, esta insistencia que se queden genera que llega la noche cuando ellos están ahí cerca de Jebús y se tienen que quedar ahí a pasar la noche. ¿Ok? Entonces, de alguna forma indirecta, eso genera que pase esta tragedia que sucede. Entonces, tampoco, una cosa es recibir a alguien y la otra cosa es insistir hasta de esa forma tan extrema para que alguien no se vaya. El equilibrio, que tanto es tantito, ¿no? Y sigo con la exposición. Bueno, entonces el padre de la muchacha. Aquí tenemos otros detalles. Dije que iba a hablar de la parte lingüística, ¿no? Y vemos que en hebreo dice, Vaihazek bo, lo tomó. Aquí dice, lo detuvo su suegro. En la traducción dice, lo detuvo, pero en realidad es que lo agarró, lo tomó, ¿no? Y esa misma palabra, Vaihazek bo, se utiliza unos párrafos después, cuando el hombre toma a su mujer, toma a su concubina y la saca para afuera, para que la saca a que la violen y que abusen de ella. ¿Okay? Está exactamente, aquí dice, la toma con la misma fuerza, y hay varios ejemplos en el Tanaj donde se utiliza la misma palabra. Y acuérdense que en el Tanaj nada es gratuito y las palabras tienen un peso enorme. Y cuando utilizamos estas comparaciones, que eso también hay que decirlo, cuando el Tanaj funciona mucho con estas comparaciones. Esta escena nos recuerda a la otra escena de Abraham, pero además de las semejanzas,
lo que es más importante es ver las diferencias. ¿Qué está ausente en la escena de la Pilegesh, de la concubina, que sí está presente en la de Abraham? Una de las cosas, por cierto, es ella misma. En la escena con Abraham y los ángeles está Sara presente. Ella es la que Abraham va y le dice, prepara unos panes. Aquí ella desaparece, lo invita a pasar a su esposo para que se quede en la casa de su papá, pero ya no vimos más de ella, ¿no? En la escena anterior. Entonces, vemos que hasta en el lenguaje, muy sutilmente, porque como dije, como las personas son anónimas, la descripción de sus acciones son los que nos van a decir exactamente quiénes son ellos. Y continúo. Bueno, el hombre de Efraín, este hombre, pues aparentemente no tiene ningún problema, no es malo, al contrario, es el único en toda la zona que se ocupa para que ellos tengan donde pasar la noche. Ahnasat Orhim otra vez, ese es un elemento sumamente importante que estamos viendo en el capítulo, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hizo mal este señor? Bueno, primero, no podemos evitar que cuando leemos este pasaje nos acordemos de Sodoma y Gomorra, ¿no? De cuando los ángeles van a casa de Lot y la gente quiere abusar de él y Lot no quiere permitir que abusen de ellos, pero aquí son ángeles. Y vamos a ver un poco el texto, ¿no? Entre los dos pasajes y por qué este hombre, aunque sea, no tiene nada de culpa, ¿no? Porque él no lo provocó, ¿cuál es el pequeño defecto de este hombre? ¿Sí? Cuando cuando los ángeles llegan a Lot, Lot no los cuestiona, los invita inmediatamente a pasar. Lo mismo hace Abraham. No les pregunta quiénes son, a dónde van, dónde fueron, por qué vienen, qué hacen. Pero este hombre sí. ¿Sí? ¿A dónde vas y de dónde vienes? ¿Ok? Es una forma de preguntar y de decir, bueno, a ver si te recibo en mi casa. Y el Ahnasat Orhim es incondicional. Si tú recibes a alguien de fuera, no preguntas, no sé si te cae bien, si te cae mal, si te conviene recibirlo o no. Y entonces estas palabras, ¿no? ¿A dónde vas y de dónde vienes? Pues nos hace como que este hombre, pues sí les ofrece asilo. Sin embargo, primero les preguntó de dónde son. Y de casualidad, pues son paisanos, ¿no? Son de Efraín los dos. Así que hay un poquito de sombra de duda de por qué se los ofreció. Ahora, como les decía, es terrible la semejanza entre los dos textos, ¿no? En los dos textos, el anfitrión, y esto es lo que a nosotros nos aterroriza, ¿no? Los dos, con tal de que no violen a los ángeles en el caso de Lot, o al levita en el caso de este capítulo de Jueces, pues ofrecen a sus hijas en prenda. Y no me voy a meter en la discusión feminista que deberíamos, porque hay mucha cola de hacerlo, pero es tanto más terrible la violación homosexual que el cuerpo virgen de una mujer. Y él, además, este hombre de Efraín que les da asilo, pues tendría que proteger a todos sus invitados, no solo al levita. Le dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Bueno, ella también es su invitada. ¿Por qué protege al levita y a ella no? ¿No? Entonces eso también nos hace dudar de este hombre. Al final, por supuesto, no saca a su hija, ¿no? Y uno esperaría que como en Sodoma y Gomorra, que aquí vemos el texto Génesis 19:8, he aquí que ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, son vírgenes, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere.
solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, yo los tengo que proteger. Tomen a mis hijas, ¿ok? Esa es una discusión en sí misma, ¿ok? Y por supuesto uno esperaría que como en el texto de Sodoma y Gomorra, llegaran unos ángeles a salvar a la pobre mujer y Dios hiciera un milagro, y aquí el gran ausente, como dije, pues es Dios. Dios no se metió para nada, permitió que sucediera esto tan terrible, no hubo ningún milagro que salvara a esta pobre muchacha de su suerte, ¿ok? Entonces, eso también es la diferencia entre los dos capítulos. Sí, hay una reminiscencia, sin embargo, las diferencias están ahí y hay que analizarlas y hay que ver por qué, ¿no? Eso es parte de la importancia. Y bueno, de la tragedia individual de esta familia, de este hombre y de su esposa, ¿no? Vamos a ir a esta matanza indiscriminada sin ley. ¿Por qué sin ley? Porque ciertamente no todos los de Benjamín participaron en este abuso, en esta violación, en este acto de violencia tan terrible. Y sin embargo, todos son, de todos se vengan, ¿no? Entonces, no hay aquí un juicio, no hay aquí una legislación, ¿no? Correcta, hay una matanza completamente indiscriminada que termina en una guerra civil. ¿Ok? Entonces, cuando no hay ley, cuando hay anarquía, pues se maneja a todos los niveles, porque la historia es nada más, la historia del levita es como un microscopio que ve el caso individual, cómo se ve el caso individual en el caso y cómo se ve en el caso general. Como siempre les digo, si no lo podemos aplicar a nuestra realidad, pues, ¿qué sentido tiene? Y lo vemos en nuestro país, ¿sí? La corrupción está a nivel más alto, y cuando hay corrupción en los niveles más altos, pues en los niveles más bajos y más individuales los hay. Si en la presidencia hay corrupción, el que se pasa el alto es igual de corrupto, ¿no? El que roba el chocolate es igual de corrupto, y la violencia se va metiendo por todos los resquicios de nuestras casas. Y lo vivimos nosotros todos los días. Y eso es lo que básicamente nos quiere enseñar el texto. Como les dije, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Esa es la terrible lección que nos va a dejar el texto. Es una lección dolorosa, es un texto doloroso que lo que pretende, y con ello va a cerrar el libro de Jueces, y por supuesto va a dar lugar a Samuel y a la elección del rey. ¿Por qué luego tiene que haber un rey? Porque tiene que haber una cabeza que nos dirija hacia un camino moral. Y esto es el capítulo 19, 20 y 21 del libro de Jueces. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahora sí me gustaría abrir los micrófonos para ver cuáles son sus observaciones. Nada más una pequeña, no observación, es algo que, ¿por qué los levitas andan por aquí, por allá? Tenemos que recordar que de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví no tiene territorio. Y entonces los levitas están repartidos por todas las tribus. Por eso oímos de levitas en cualquier tribu, porque los levitas se sitúan en cualquier tribu. Y cada tribu tenía obligatoriamente que mantener a la tribu de Leví. Okay. Y gracias por la observación, y además hay que decirlo, en esta época vamos a ver que muchos de ellos abusaban de esa posición, ¿correcto? Muy probable.
Ahora, no sé si alguna vez se han preguntado, y tú lo acabas de preguntar, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Sodoma y Gomorra sí? ¿Por qué en otros momentos sí? ¿Por qué en este momento no? Es una pregunta que yo todavía no me contesto y no sé si haya una respuesta. ¿Por qué Dios no aparece? No sé si hay una respuesta, como tú dices, pero también uno de los maestros que más me gustan dice, Uriel Simón, dice que Israel finalmente pasa por diferentes etapas hasta que logra ser, y él lo dice, el país que soy, ¿no? Y la etapa, digamos, del Breshit es todavía una etapa donde Dios tiene que intervenir. Y poco a poco tiene que ir permitiendo que el libre albedrío se manifieste. No sé si es una respuesta, es más bien una reflexión. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que tenga alguna duda? ¿Fue claro el capítulo? Ok, bueno, creo que no hay más dudas y no hay más. Sí, quería comentar, tú dijiste la violación de las chicas que salen a bailar y etcétera. Según, y aclaro, según la interpretación, no son violadas, sino tienen la obligación de llevárselas, pero casarse inmediatamente con ellas. O sea, no es una violación. No, por supuesto que no es una violación y esa lectura, bueno, no, al revés. La lectura de que no es una violación es una lectura muy patriarcal y no hay duda, y lo podemos ver, y de hecho aquí lo tengo, hay una legislación con respecto a las mujeres que se toman en la guerra, la obligación de los hombres que toman a mujeres en la guerra, las tienen que convertir en sus esposas, y las tienen que respetar, y si no las tienen que liberar, porque las humillaron. Sin embargo, si ya damos una lectura un poco más feminista, y una revisión más moderna, pues tácitamente es una violación. Estoy de acuerdo contigo, yo nada más quería comentar. No, tienes razón, tienes toda la razón. El texto se quiere defender y decir, bueno, no la violaron, ¿eh? Y nuestros sabios también, esa es la explicación que dan, pero no nos olvidemos, y por eso no me quiero meter en no es el foro correcto para hacer una lectura demasiado feminista del texto, pero aquí tendríamos que hablar de qué es el cuerpo femenino, ¿no? Incluso como objeto, como trofeo de guerra, ¿no? Y hasta dónde se utiliza como objeto el cuerpo femenino. Pero como dije, es una lectura más moderna, ¿no? Tendríamos que hacer ese análisis separado. Pero la interpretación de que no es una violación, por supuesto, es una interpretación. Algo chistoso, sí. Perdón. ¿Alguien dijo algo? Es que se oye como que alguien quiere. Yael, yo sí quiero preguntar algo. ¿Quién eres? ¿Me oyes? Sí te oigo nada más. Soy Becky Kraus. Hola, ¿qué tal? Oye, Yael, a ver, una pregunta. ¿Por qué insertar un relato tan fuerte en la Biblia para dejar una conclusión de que se necesita un rey? ¿Por qué un relato en el que tú misma dijiste en dónde está Dios? Insertarlo en la Biblia, no por otro ambiente, sino justamente en la Biblia. ¿Por qué? Mira, justamente por eso, porque lo que trata de decirnos el libro de Jueces, ¿sí?
es que la sociedad de ese momento estaba completamente resquebrajada y ya sufría de un deterioro moral tremendo. Entonces, que un pueblo necesita un líder y ese líder tiene que ser elegido por Dios. Eso sí, ¿no? O sea, podemos solitos, pero Dios nos tiene que echar una manita, nos tiene que dar el seal of approval. Entonces, yo creo que esa es la razón, porque durante todo el libro de Jueces, el leitmotiv es ese, y el pueblo, no había un rey, y cada quien hacía lo que quería, un poco para legitimizar que en Samuel 1, el pueblo es el que le va a pedir a Samuel el rey, ¿no? Y Samuel se ofende terriblemente de la petición del pueblo, y Dios le va a decir, bueno, vamos a darles lo que quieren, ¿no? Así que yo creo que esa es la razón. La falta de liderazgo y ahora que quiero también enfatizar, el líder hebreo, el líder bíblico, es un líder muy distinto, el héroe, ¿no? Al líder que podemos ver en cualquier otra cultura. El líder bíblico tiene características muy específicas y es importante que el pueblo las conozca. Y carecían de esos líderes, ¿no? Por eso, me parece. No sé si te contesté. Sí me contestaste que por qué se llega a esa conclusión, pero lo que no entiendo es por qué insertar en la Biblia un relato tan fuerte. Yo estudié seminario y jamás, obviamente, estudiamos ese capítulo. Por otra razón. Ok, déjame decirte que la Biblia está llena de relatos terribles. Como dije, el pasado era que un hombre sacrifica a su hija. La Biblia está llena de relatos muy fuertes porque así es, y no lo oculta, aquí en el texto bíblico no hay personas perfectas, y lo terrible de la vida se ve. En la Biblia se ve lo mejor del hombre y lo peor del hombre. ¿Por qué no lo ven en muchos, en el seminario, en la escuela? Hay una gran discusión al respecto. Es un tema polémico que en Israel mismo existe. Yo estoy a favor de estudiarlos, ¿no? Hay que leerlos todos porque ese es el texto. ¿Por qué el editor escogió ponerlo así o no ponerlo así? Lo podríamos platicar mucho, ¿no? Pero no veo por qué se deban de saltar estos temas terribles, porque son los temas tan dramáticos y terribles los que nos hacen pensar y los que nos hacen reflexionar con respecto a quiénes somos y a dónde vamos. Si no, sería irrelevante si todo es bonito y todos son buenos, ¿no? Pienso yo. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Mi percepción. ¿Ok? Ok, muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Nunca conocía yo esta historia, nunca la había oído. Yo sé, son de las historias que, bueno, no son politically correct darlas, ¿no? También eso hay que decirlo. Justo las mujeres que elegí, las elegí precisamente porque casi nadie las conoce. Y creo que hay que sacar sus voces, hay que escucharlas. Ok, gracias, sí, felicidades. Gracias. Sí, hay varios comentarios. Desde el punto de vista literario, nunca hay que dejar el texto aparte. O sea, la guía es el texto, ¿no? Sí. No puedes inventar. Sin embargo, desde el punto de vista de interpretación, tenemos varias cosas aquí. Uno, él va a buscar a la concubina para traerla de regreso. Sin embargo, queremos suponer, o sea, nos da a pensar, si nos entramos en la hermenéutica de la época. La época, ¿qué pasa en la época en cuanto a la ley y en tú lo dijiste, la traición de la mujer. O sea, si ella le hubiera sido infiel,
la infidelidad, la tendría que matar. La hubiera tenido. Pero déjame nada más decirte algo. Sí es cierto que esa es la ley, ¿ok? Pero muy pocos casos, y creo que ninguno, hay en el que se apedrea a la mujer infiel. Esa es la ley, pero como toda realidad, una cosa es la ley y otra cosa es lo que se hace. La realidad, ajá, a eso voy, a ver. Él va por ella con una insistencia que nos hiciera pensar que la ama o la quiere. Así es. Sin embargo, la contradicción, la paradoja es que tanto la quiere, pero la ofrece. Me hace pensar que tal vez iba por ella para vengarse de ella, para que de alguna manera la iba a castigar porque lo traicionó. Y ella se fue con su papá, o sea, huyó de casa de él. Es una muy buena teoría. Es una teoría. Ni se me había ocurrido, pero tendríamos que decir que entonces el narrador se contradice, porque dice claramente para hablarle amorosamente, pero tienes razón. Toda esta sí, contradictorio, porque es una teoría muy plausible. Por el otro lado, bueno, para salvar mi vida, pues la doy en ofrenda. Tal es un hombre cobarde, porque ofrece o permite que le hagan lo que le hicieron a la mujer que supuestamente quiere. Por eso me hace pensar que hay motivos de venganza. Y podría ser, es muy buena lectura. Sí. 2, ¿qué pasa con la hija del viejito? O sea, la ofrece, al final queda como, se desvanece del asunto porque ni la violan, ni salen, ni nada, y ahí se quedó. Entonces, si nada es gratis en el texto, ¿por qué habla de ella? Porque si no pasó nada con ella, entonces no tendría ni que haberla mencionado, ¿no? No, porque su obligación, o sea, entre comillas, ¿no? Es una obligación terrible, pero la vimos que Lot hace lo mismo. Ofreces a tu hija. A sus hijas. Maybe he didn't mean it. O sea, a lo mejor, pues a ver, ¿no? Pero o sea, lo que en realidad, y yo creo que aquí nos enfatiza que este hombre que aparentemente es buena onda porque los recibe en su casa, ¿no? Pues no lo es. Pues no lo es tanto, porque a la que ofreces a la concubina, porque a la concubina la tenía que haber protegido igual, es su invitada igual. No, ajá, y ahora, ¿qué derecho tiene él sobre ella cuando la ofrece, puesto que Así él es. la tendría que ofrecer ese levita, ¿no? Así es. Qué metiche. No, pero aquí hay este elemento que yo decía, que el estatus de la concubina es menor. ¿no? Es menor. Sí. Es como un objeto. A lo mejor Claro, si hubiera aquí sido la esposa, la hubiera protegido. No lo sabemos porque... no lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo creo que el texto, cuando como nada es gratis, pues sí, eso nos sugiere que este hombre de Efraín, pues no es tan lindo como parece. No hay ninguno lindo excepto no hay ninguno lindo. Todos final, son horribles personajes. Ok, ahora, ¿por qué entonces se inserta este texto en la Biblia? Hablando de la pregunta pasada, porque finalmente no es un texto religioso, o sea, la Biblia, no tenemos que pensar en la Biblia como la Torá. ¿Es una historia del pueblo de Israel o es una historia del... Todo tiene una razón Pero qué de bueno ser. que lo mencionas, perdón que te O sea, no es la Biblia como la Torá. Este texto no forma parte de la Torá. Exacto. Este texto forma parte de los libros históricos, o sea, de Shoftim. Ya no es la Torá. Ahí va, ajá, ese es en cuanto al comentario de la pregunta anterior. Nos hace, porque cuando pensamos en la Torá, pensamos en algo religioso, ¿cómo se llama? Espiritual. Y aquí no es, terminando lo que son
Nevi'im y Ktubim, no tiene nada que ver con esto, es un texto histórico y es un texto donde nos da datos, que tiene la razón de ser que el pueblo de Israel necesita un guía, un líder, y porque cuando no hay líder, y eso yo creo que sucede en todos lados, Así es. la anarquía empieza a reinar en vez de que haya ley. Así Es un es. texto horrible, habría que, lo que me hace pensar, hay otra cosa que te quiero comentar. Yo te dije con el texto hace 2 clases de que Yehudá fue a conocer un hombre. El texto termina con, y conoció a quién sabe quién, bye. Y te dije, ir a conocer un hombre es homosexual. Aquí lo que mencionaste, que la palabra conocer hombre, aquí Pero, no, perdón, pero no. luego te lo pongo, bueno, en cuanto, porque vamos hilando las clases, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo está con ese rollo que Yehuda realmente iba a tener. No, no dice la palabra conocer y te Sí. refieres cuando se va a vivir Al con final otros, del ¿no? texto, ajá, whatever. No utiliza la palabra conocer. ¿Qué? No me acuerdo, me gustaría ser como mis maestros, como Sarita Rosenberg, que es mi maestra y mentora y que tiene la memoria más increíble del mundo y se sabe todo de memoria. Yo no, pero No, yo tampoco. no utiliza no hay ninguna sugerencia en el texto que Yehuda tuviera ningún encuentro homosexual. Bueno, y otra cosa que me hace pensar este texto es que el estatus de hija es peor al de esposa. O sea, una hija no vale nada hasta que se casa y tiene. Bueno, es lo que hablábamos que La otra vez, sí. Cierto, que la función de la mujer es procrear. Ajá. Si una mujer no procrea, no tiene un lugar en la sociedad. De ahí que para Tamar fuera tan importante ir a tener un hijo. Tener un hijo, no casarse. Tener un hijo, Sí, tener casada. Bueno, sí. Bueno, ya le dimos mucha vuelta. Está muy interesante el asunto y lo que me gustaría ver es cómo podemos rescatar el valor de las mujeres de algún modo, ¿no? Bueno, hay mujeres, y hay que decirlo, ¿no? Hay mujeres que tienen Sí. esta voz, que saben, como lo dije en la clase pasada, ¿no? Como Tamar, Sí. que logran salirse para lograr lo que quieren. Y hay mujeres que su sola presencia pues representa otras cosas, ¿no? Que son, por supuesto, korbanot, sacrificios. Por cierto, en España hasta hoy en día hay una fiesta en la que las chicas salen, la lalí, así salen, y se las raptan. En Israel también. Ajá. Entonces, sí, o sea, no es que las raptan, sino que ya quedan con el novio y es hoy en día, Sí. pero sí se usa este asunto de que salen. Por eso digo, tendríamos que darle otra lectura completamente. Lo vemos. Y no es el foro. No es el foro. Sí lo amerita. Nada más como comentario a lo que acaba de decir Orly. Esa fiesta también la tenemos en Megilat Ruth. Ajá, sí, cierto. Y otra cosa que quería comentar, que no comentaste. El relato del levita, cuando viene a contar lo que le pasó, es otra versión totalmente diferente de lo que claro. Señalé lo que dijo y tienes razón, no lo es un mentiroso, exacto. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de este hombre tan horrible? Además que es un mentiroso. Es un mentiroso, claro. Así es. Pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Los que no preguntaron o no comentaron, de verdad agradezco si lo escriben,
si me hacen sus comentarios vía Facebook para que yo sepa sus opiniones, sus intereses y pues me pueda retroalimentar de ellos. Y si nadie más tiene otra pregunta, otro comentario, pues creo que llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por haberme permitido entrar a sus casas el día de hoy y espero verlos la próxima semana para hablar de más mujeres. Gracias a todos.